Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo ciclo de Ciencia por Científicos y Científicas, esta vez ya desde el estudio de Abra TV en la UNICEN. Vamos a compartir noticias científicas, informes, actualidad de la ciencia de la región, pero también del país. En este primer programa vamos a conocer el proyecto de Retinar, que es un programa que combina algoritmos y telemedicina para prevenir la ceguera por diabetes. También vamos a conocer cuál es el trabajo que están haciendo en la UNICEN sobre el gas metano, porque parece que hay unas bacterias que comen gas metano, tanto del suelo como del aire. Y eso podría permitir pensar en soluciones para el cambio climático. Y también vamos a conversar con el presidente de la SIC, la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Vamos a saber qué tipo de investigaciones están financiando y por qué tienen que importarnos especialmente a nuestra región. Para empezar ahora vamos con un salpicadito de noticias científicas. Alertan sobre el avance del dengue del mosquito en la provincia de Buenos Aires. Empieza el calor y en esta época empieza a expandirse el mosquito del dengue, el Aedes aegypti. Entre febrero y marzo es cuando más prolifera esta especie. Y Darío Bezzani, que es doctor en ciencias biológicas e investigador de CONICET, a quien también vamos a tener en este programa conversando más adelante sobre esta problemática, dijo justamente a la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia que es mucho más importante descacharrarnos en nuestras casas que exigir fumigaciones en espacios públicos abiertos, porque el mosquito justamente vive en pequeñas acumulaciones de agua que solemos tener en nuestras casas. Por primera vez, un argentino gana un premio internacional para jóvenes investigadores. Estamos hablando del marplatense Catriel Fierro. Él es doctor en psicología, a quien la Sociedad de Historia de la Psicología le reconoció sus aportes en el campo. Se trata de un premio que es para científicos que tienen menos de 10 años de haberse doctorado y es elegido por colegas, y además no es un premio que se da todos los años, sino que se trata de un reconocimiento que se da cuando consideran que realmente alguien acredita las condiciones como para poder premiarlo. Así que, bueno, felicitaciones, Catriel, por este premio. Vamos a hablar ahora, nada más en breve, con alguien que nos va a contar sobre cómo aplican la inteligencia artificial en favor de la salud de los ojos de las personas que tienen diabetes. Para eso vamos a presentar en este momento a José Ignacio Orlando, que es investigador asistente de CONICET en Pladema UNICEN y es líder de este proyecto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos cómo hacen para hacer esta combinación de inteligencia artificial en favor de la salud pública y en alianza con un hospital. ¿Cómo surgió este tema en principio? Bueno, este es un tema que en el mundo ya se está explorando hace un cierto tiempo. Y bueno, a raíz de cuando yo regresé a Argentina, después de haber hecho un postdoc en el exterior, para ingresar como investigador a CONICET, se me ocurrió tratar de buscar alguna institución clínica de acá de Argentina que estuviera interesada en encarar un proyecto similar, teniendo en cuenta que en Argentina tenemos todo para reproducir esas mismas experiencias que están ocurriendo en otros lugares del mundo. Así fue como nos pusimos en contacto con Mercedes Leguía, que es la jefa del servicio de oftalmología del Hospital El Cruce, y ella nos comentó la existencia de una red de telemedicina oftalmológica que ellos tienen ahí en acuerdo con la provincia de Buenos Aires, para hacer monitoreo de la retinopatía diabética, ¿bien? Que es una enfermedad que es muy común entre las personas que tienen diabetes y que es una causa de ceguera. ¿Y cómo hacen ustedes para desarrollar los algoritmos que, a ver si lo explico bien, son fórmulas matemáticas que ayudan o le indican a las computadoras, a sistemas, a tomar decisiones aparentemente por sí mismas, pero bueno, predeterminadas ya por quienes lo programan? ¿Cómo hacen para aplicar ese desarrollo a la detección de los ojos de personas que no están asistiendo al lugar, sino que lo hacen a través de sus casas? ¿Cómo es? Algo parecido.
Para hacer el diagnóstico de la retinopatía diabética, los médicos suelen recurrir a una imagen que se llama la fotografía de fondo de ojo, la retinografía, que seguramente muchos de los que nos están viendo en algún momento se han hecho alguna imagen. ¿Es esa que te ponen la gotita y se te dilata la pupila? Exacto, y después se toma una foto de la parte posterior del ojo, que es la retina, ¿bien? Y que es el tejido que más se ve afectado por esta enfermedad. Esas imágenes, un oftalmólogo se sienta, las analiza, busca la presencia de determinadas lesiones y en función de si esas lesiones están presentes o no, determina si la persona necesita o no necesita un tratamiento para prevenir la ceguera por diabetes. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es desarrollar algoritmos que reproducen ese comportamiento que tienen normalmente los médicos. Lo que hacemos es entrenamos unos modelos que se conocen como redes neuronales convolucionales, que lo que hacen es, a partir de un gran volumen de datos, de imágenes con etiquetas que dicen si esa persona tiene riesgo o no, esos algoritmos aprenden a reproducir por sí mismos ese comportamiento que se siguió para poder asignar esas etiquetas. Eso a nosotros lo que nos permite es poder llevar ese diagnóstico, esa determinación temprana de si la persona corre riesgo de ceguera o no, a lugares en los que por ahí no existe la suficiente cantidad de oftalmólogos como para abastecer la demanda, teniendo en cuenta que la diabetes es una pandemia mundial que en Argentina afecta a 1.8 millones de personas y que todas las personas que tienen diabetes tienen que llevar un monitoreo de sus ojos para evitar justamente esta enfermedad. Claro, o sea que es importante contar con profesionales, pero también con equipamiento. ¿Cómo hacen para conseguir, ya que digo, escasean profesionales oftalmológicos en todo el país, ¿no? Bien distribuidos. Suelen concentrarse en las capitales o en las ciudades más grandes. Exactamente. ¿Y qué pasa con el equipamiento en ese sentido? ¿Tienen el suficiente para desarrollar esto? Bueno, la aparatología que se usa para tomar estas fotografías de fondo de ojo es bastante simple, no es muy complejo de utilizar. No es como, por ejemplo, una tomografía donde uno necesita un radiólogo que sepa cómo capturarlas. Un técnico con una capacitación muy básica es capaz de poder adquirir una buena foto de fondo de ojo como para poder después hacer el diagnóstico. Nosotros lo que aspiramos con este proyecto es a que el Estado coloque de estos aparatos en diferentes regiones del país, de forma tal que nosotros podamos entrenar técnicos para capturar esas imágenes y de esa manera evitamos la necesidad de tener un oftalmólogo exactamente en el lugar para poder sacar esos estudios y después que esos estudios se procesen a través de nuestra herramienta de manera automática para que nosotros podamos determinar quiénes son las personas que están en riesgo de ceguera y que necesitan sí o sí ver un oftalmólogo sin necesidad de que ese primer control, ese tamizado, lo haga un oftalmólogo realmente. Bien. La otra columna importante de esta investigación es la médica Mercedes Leguía, a quien tenemos en videollamada. Bienvenida, Mercedes. Ella es la jefa del Servicio de Oftalmología del Hospital de Alta Complejidad El Cruce en Florencio Varela. Bienvenida. Hola, buen día. Bueno, buenos días a los dos. Sí, acá estamos en trabajo conjunto con la gente de la universidad y de esta forma poder potenciar el acceso de los pacientes a la salud. ¿Cuál es la situación, Mercedes, que ustedes ven ahí en el hospital en relación a este tema, la necesidad y las problemáticas que están pudiendo resolver? Bueno, el Hospital El Cruce es un hospital de alta complejidad. Todos los pacientes que llegan a nuestra institución vienen por derivación de instituciones de media o baja complejidad que no pueden resolver el problema de salud que el paciente presenta. A nosotros, como dijo Ignacio, nos motivó el desarrollo de una primera red de telemedicina, el hecho de que hay muchos pacientes que no conocen su problema patológico, o sea, hay mucha gente que es diabética y no sabe que es diabética. Uno, hay muchos lugares de atención que dan atención a las especialidades grandes de la medicina, pero no a oftalmología u otras especialidades, con lo cual el paciente no tiene el acceso directo al control que necesitaría. Por otro lado, la diabetes es una enfermedad crónica que genera complicaciones en diferentes órganos y entre ellos el ojo. Las complicaciones, como dijo Nacho, son irreversibles. Una vez dadas, no podemos revertir la situación y que el paciente que perdió visión la recupere. El objetivo del tratamiento es frenar la evolución
obviamente con los tratamientos específicos oftalmológicos, más el acompañamiento del tratamiento de su enfermedad sistémica. Lo que nos pasa a nosotros, y que fue el motivo principal del desarrollo de la primera red, es que analizando nuestros casos encontramos que más de un 30% de los pacientes llegaban a la derivación para tratamiento con nosotros en un nivel de lo que se llama ceguera legal. La ceguera legal es un nivel de visión muy bajo, o sea, los pacientes no es que no ven, pero quizás solo perciben la luz o los bultos. Claro. Eso les quita autonomía y, digamos, dependen absolutamente de una persona o alguien que los pueda ayudar en situaciones cotidianas, como comer, vestirse, higienizarse. Entonces, el objetivo primario es tratar de evitar esa evolución. Claro, la detección temprana, gracias Exacto. a la tecnología. Y contanos, ¿qué piensan ustedes acerca de esta alianza entre universidad pública y hospital público? Porque, a veces se interpreta que lo público simplemente depende del Estado. Pero acá hay una visión que va más allá de esta cuestión, ¿no? Nosotros estamos fascinados de ambas partes, gracias a Dios, porque esto es como una especie de relación. La realidad es que están dadas todas las características para que el proyecto crezca, se dé, se formalice y se pueda utilizar. Lo que nos moviliza a ambas instituciones es el bien del paciente, que es nuestro fin último, con lo cual todo lo que está en el medio, lo único que hacemos es atravesar, ¿no? Claro. Y trabajamos para que eso se dé. Obviamente que siempre uno espera que los tiempos sean diferentes o que las cosas se den de otra forma, pero eso no, quizás sea idealista, pero no nos hace bajar los brazos y seguimos trabajando. Bien, vos supongo que compartís, Nacho, ¿no? Sí, comparto, 100%. Además, para mí siempre es un orgullo trabajar desde el Estado, para el Estado, y una de las cosas que más busqué durante toda mi carrera científica fue tratar de que los resultados de nuestras investigaciones no se queden en un paper científico solamente, sino que se trasladen lo más rápido posible en soluciones concretas para las personas de nuestro país. En este caso, además, Retinar como proyecto tiene mucho potencial hacia más adelante para abarcar otro tipo de enfermedades oftalmológicas, incluso para sentar las bases para exportar servicios de diagnóstico hacia otros lugares del mundo y obviamente también reemplazar importaciones que se pueden hacer. Siempre estos softwares se pueden comprar afuera, que son softwares que están preparados para sistemas de salud que son distintos al nuestro. Y bueno, la idea es un poco también a partir de la colaboración con Mercedes y el equipo del hospital poder hacer una solución argentina para los argentinos. Bueno, es genial. Ojalá que esto avance y siga proyectándose. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Mercedes, por explicarnos cómo es que la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial pueden estar al servicio de las necesidades concretas de las personas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar ahora con el segundo bloque. Espérennos porque vamos a volver con puro gas, pero metano. Ya venimos. Continuamos con Ciencia por Científicos y Científicas. Nadie quiere ni oler el gas metano, pero parece que hay bacterias que se lo comen. De eso están trabajando y estudiando el Instituto de Física Arroyo Seco de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN. Vamos a conocer en este informe cómo y para qué lo hacen. Estamos en el IFAS, que es Instituto de Física Arroyo Seco, ¿sí? Que pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN. Particularmente estamos en el grupo de Fisicoquímica Ambiental. Lo que hacemos en el grupo es principalmente estudiar gases de efecto invernadero en distintos ámbitos, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano.
Para eso nos dividimos el trabajo en distintas líneas de trabajo. Entre ellas está la línea de suelo, que es a la que yo me dedico, junto con otras compañeras del grupo, la línea de ciudad y la línea de rumiantes y ganadería en general. Mi parte dentro de la línea de suelos es el estudio de tasa de oxidación de metano, ¿sí? Que es básicamente cuantificar la actividad, ¿sí? De determinadas bacterias que habitan, ¿no es cierto?, en el suelo, que se llaman bacterias metanótrofas. Estas bacterias tienen la particularidad de absorber el metano, de comer el metano de la atmósfera y transformarlo en fuente de energía y fuente de materia orgánica. Digamos, lo que nosotros hacemos con la comida, estas bacterias lo hacen con el metano que captan de la atmósfera o desde el suelo. Esto quiere decir que el metano les llega mediante difusión desde la atmósfera hacia abajo, hacia el suelo, y desde el mismo suelo hacia arriba, que es gas que se genera en capas inferiores del suelo y va ascendiendo hasta que se encuentra con ellas. El estudio de estas bacterias se hace principalmente en laboratorio. Resulta que nosotros vamos a campo, extraemos muestras y cuando llegan acá las procesamos mediante tamizado, determinamos parámetros de suelo como humedad, textura, pH y otros más. Luego lo que hacemos es, en este volumen fijo que representa la cámara, vamos tomando muestras de aire y las inyectamos en un cromatógrafo, que es un equipo que nos permite saber la cantidad de metano que tiene esta muestra de aire. Mi nombre es María de Bernardi, o Mary. Yo trabajo junto con mi compañero en el grupo de Físico-Química Ambiental en la línea de suelos. También estudio cómo es el comportamiento del metano en los suelos, pero desde otro punto de vista. Lo que yo estudio es cómo varía o cómo es el flujo en la interfaz entre la superficie y la atmósfera del metano en los suelos. Es decir, a través del estudio de este flujo, yo estudio indirectamente qué es lo que pasa con las bacterias y con la difusión del metano en el suelo. Hay distintas formas de estudiar estos flujos. Uno los puede estudiar midiéndolos directamente a campo, que eso lo hacemos con cámaras estáticas, es la técnica de cámara estática. La técnica de cámara estática consiste en insertar unos cilindros que pueden ser de PVC, de acero inoxidable, de acuerdo a cómo uno arme los equipos. Se insertan en el suelo, esos cilindros se tapan, entonces quedaría por debajo tapados con el suelo, por encima tapados con una tapa que tiene una válvula. Y esa válvula lo que nos permite es tomar muestras de aire del aire que quedó entre el suelo y la tapa, o sea, nuestra atmósfera controlada. Si vemos que esta concentración aumentó, significa que desde el suelo hay una emisión de metano, y si vemos que esta concentración disminuyó, significa que el suelo se está comportando como un secuestrador o como un consumidor de metano. Todos estos estudios los hacemos en diferentes ambientes, tanto en ambientes agrícolas, en ambientes forestales y también en el ambiente natural de nuestra región, que son los pastizales. Y también lo estudiamos en distintas partes de nuestra región, o sea, en distintos tipos de suelo. Lo que nos aporta esto, por un lado, son datos, ¿sí?, en cuanto al pastizal natural, cuál es el comportamiento base de nuestro sistema y cómo cambia este comportamiento al llevar el suelo a un uso agrícola o llevar el suelo a un uso forestal, cuál es el impacto que estas actividades humanas tienen sobre
el pastizal natural, sobre el secuestro de metano o cómo se comporta el flujo de metano en estos pastizales y cómo cambia al introducir el hombre una actividad que no es propia del lugar. El gas metano es un gas de efecto invernadero y saber que hay bacterias que se lo comen puede contribuir a pensar posibles soluciones para atenuar los efectos del calentamiento global. Investigaciones tan importantes como esta también son financiadas por la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y para eso vamos a conversar con su presidente, Carlos María Naón, que es doctor en física, docente e investigador universitario. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí. Un gusto tenerlo acá también en el centro de la provincia de Buenos Aires. Cuéntenos, Carlos, cómo trabaja la SIC y por qué tiene que importarnos. Bueno, qué linda pregunta. La SIC es el organismo de ciencia y tecnología de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido también, digamos, aprovecho para señalar que es un organismo pionero a nivel nacional incluso, por cuanto fue fundado en la década del 50, aproximadamente casi al mismo tiempo, pero un poquito antes que el mismísimo CONICET, comento. Uh-huh. Y entonces, claro, el rol es el de justamente, ¿no es cierto?, promover investigaciones científicas y tecnológicas, organizarlas, evaluarlas, orientarlas también, ¿de acuerdo? Porque eso también es muy interesante para señalar que desde sus comienzos la SIC tuvo una impronta muy, muy especial, a diferencia incluso del mismo CONICET, Uh-huh. que es contener ya desde su fundación, digamos, una intención explícita de articular con el medio productivo y social en general, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente promover las actividades, que no, digo no solamente, pero que desde ya que no es poca cosa, ¿no es cierto? Es central todo lo que es el desarrollo propio de la actividad científica en general, que ya de por sí es de una gran complejidad, pero además tener siempre y muy presente la posibilidad y la necesidad, no solo la posibilidad, de orientar y articular, como les decía, con medio social significa con sectores productivos, digamos, y incluso con, bueno, a lo largo, por supuesto, de toda la provincia, ¿no? Además, también creo que puede ser oportuno mencionar que en este derrotero de tanto tiempo, hoy en día la SIC tiene una gran cantidad de centros a lo largo de la provincia, de distintos tipos, barriendo muy diversas áreas del conocimiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Con grandes concentraciones, justamente, no solo en la zona de capital de provincia, ¿no es cierto?, en los alrededores de Claro. La Plata, sino también en la región del centro, justamente, que es uno de los conglomerados más importantes también, ¿no es cierto?, de nuestra actividad, y luego Mar del Plata, Bahía Blanca, también una buena cantidad de centros en la región del conurbano. Muchas veces, generalmente, estos centros también están desde ya asociados a la actividad universitaria, ¿no es cierto? Claro. Que eso es sumamente importante, ¿no? La SIC también, entonces, promueve, yo diría, sinergias, ¿no es cierto? Uh-huh. Y para potenciarnos en el camino del conocimiento. Y esto a lo mejor me lleva a la segunda parte, ¿no?, de la pregunta, si no recuerdo mal, que es central, digamos, ¿no? Que por qué debería interesarnos Claro. Esa y era bueno, la segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene que importarnos? ¿Por qué le tenemos que dar valor, no solo quienes estamos atentos y atentas al avance de la ciencia nacional, regional, sino a la población en general? claro, bueno, es realmente central responder a esa pregunta. Justamente porque digamos,
Me gustaría enfatizar que, en mi opinión, en estos últimos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, ¿no es cierto?, como sociedad, y no solo nacional, incluso mundial, por la pandemia misma, creo que me puedo apoyar en esto para responder, en el sentido de que en estos últimos tiempos, creo yo que ha quedado más claro que nunca cuál es el rol, cuál es el impacto, digamos, tremendo que tiene todo lo que es el conocimiento, ¿no es cierto? Y por lo tanto todo lo que es el desarrollo científico y tecnológico, en lo que tiene que ver con la vida misma de las personas, ¿no es cierto? Esto, dicho así, es un poco abstracto, pero es cierto, de un modo un poco más enfocado. Yo podría decir que es central para alcanzar la soberanía, en un sentido amplio, la soberanía que es, que se puede pensar también, ¿no es cierto?, cuando lo vemos ya más en la práctica, de toda la complejidad que implica, digamos, una región, un país. Una soberanía Hay provincial soberanías también, ¿no? diferentes. Perdón, ¿cómo? Una soberanía provincial también, ¿no? De alguna manera. Claro, de alguna manera, en realidad uno piensa más en términos de soberanía, uno piensa más, francamente, a nivel nacional, ¿no es cierto? Sí, Pero igual tomo el espíritu de lo que vos señalás porque concuerdo. Lo pienso más yo en términos de identidad, claro, cuando lo pienso en términos de provincias, ¿no es cierto? Pero claro. yo me refería a que puede haber múltiples también soberanías en cuanto a que hay una soberanía alimentaria, Ujú, que hay una sí, soberanía que también está asociada a diferentes, digamos, zonas de las actividades. En particular, hablando de la SIC, como me toca, por supuesto, es, estamos enfocados en lo que es la conquista de la soberanía científica y tecnológica, ¿cierto? ujú, Que es hoy en día central para la soberanía misma general, ya que se sabe que el conocimiento es hoy en día uno de los factores y tal vez el factor más importante para lograr bienestar, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, en el campo de la producción es lo que nos permite poder dar valores agregados a todo lo que podemos producir, ¿no es cierto? claro. Y eso, por supuesto, redunda en una mejora en la calidad de vida de nuestra población. Y Ujú, bueno, ni qué decir del impacto en lo que tiene que ver con también las soberanías, como estoy diciendo, por supuesto que se entrelazan, ¿no es cierto? Ni qué decir de todo lo que tiene que ver con lo sanitario. tal cual. Lo estamos viendo, ¿no es cierto? Hoy en día, y desde hace ya tiempo, con todo lo que tiene que ver con las vacunas, ¿no es cierto? Ujú, Entonces yo creo que por toda esta cantidad de cuestiones que estoy intentando señalar, nos debe importar, y además quisiera decir que nos debería importar mucho, ujú. porque es algo crucial, entiendo, para la calidad de vida, ¿no es cierto? Y para el mejoramiento de condiciones que no son nada simples, ¿no es cierto? Ujú. Para gran parte de nuestra población. Claro, recién mencionábamos hace un rato, por ejemplo, las advertencias respecto del dengue, que también están trabajando en estas cuestiones que son muy propias también de la región. Tienen una muy buena comunicación de la ciencia también a través de sus redes sociales y de los newsletters que difunden. Así que si querés invitar a la audiencia a que lo siga en las redes sociales de la SIC, cuáles son, si te las acordás. Igual es muy Uh, fácil, porque es buscar la SIC en Instagram y en las distintas redes, no es muy complicado. Pero bueno, si querés por ahí cerrar con algo respecto de la importancia que ustedes le están dando también a esta difusión para que la ciencia vuelva a la sociedad. Claro, exactamente, cómo no. Muchas gracias por toda esta oportunidad desde ya. Nosotros le damos mucha importancia a lo que es la comunicación y a la difusión, y tiene que ver con todo lo que hemos dicho tan brevemente antes, ¿no es cierto? O sea, toda la cuestión de por qué es importante para la sociedad, bueno.
tiene que también, uno quiere lo que conoce, ¿no es cierto? Claro. Y uno defiende lo que quiere, de algún modo. Entonces es muy importante que nosotros como pueblo conozcamos más íntimamente y más concretamente lo que se realiza desde la ciencia. Ujú. Y como parte, digamos, de la cultura misma en acción, ¿no? de una sociedad. Entonces, por eso mismo es cierto que hemos tenido un fuerte desarrollo de este área, ¿de acuerdo? Así que tenemos redes y medios de comunicación y de difusión que realmente invito a conocer porque son muy, muy buenos y que yo la verdad que los miro yo mismo también seguido Sí, porque entran en detalles justamente, ¿no? claro. Como vos mencionabas, ya en cuestiones específicas, ¿no? Que tienen que ver también desde ya con las cuestiones ambientales, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Cuestiones aplicaciones tan diversas que, bueno, no podría enumerar ahora. Ujú. Pero para eso los invito simplemente a que vayan a la página web de nuestra institución, buscando SIC de PBA. PBA, y ahí van a encontrar todos los contactos, ¿de acuerdo? O sea, Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Carlos, muchas gracias por compartir esta información con nosotros. Invitamos a la audiencia a que busquen, porque además son muy atractivas las informaciones, cómo están contadas, y está bueno saber en qué andan el resto de investigadores y qué soluciones nos están aportando acá nomás, los científicos nuestros. Gracias. Gracias, Victoria. Un gusto realmente. Les agradezco mucho. Igualmente. Nosotros vamos a continuar ahora con una última información científica que tiene que ver con un reconocimiento para el INTI por su aporte en la industrialización de alimentos orgánicos. La Organización Internacional Agropecuaria le dio un sello de certificación a la planta piloto que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial tiene en la ciudad de 9 de julio. Esta certificación, de alguna manera, es una garantía de calidad y facilita la colocación de estos productos en mercados que son exigentes. Y bueno, esta fue toda la ciencia que tuvimos para compartirles en este primer programa de este ciclo que continuamos llamando Ciencia por Científicos y Científicas, en el que le damos importancia a la ciencia en especial de nuestra región, pero también de todo el país. Nos reencontramos la próxima.